Hola hermanas y hermanos, damos comienzo a este encuentro de la palabra para el domingo 3 de septiembre de 2023 y estamos en el domingo 14 después de Pentecostés. Vamos a leer como inicio la lectura de la carta a los romanos para el día de hoy y dice así: amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Palabra de Dios. Y para este 14º domingo después de Pentecostés, el Santo Evangelio según San Mateo. Y dice así: desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los seres humanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. El Evangelio del Señor. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno y cada una de ustedes. Al vivir en una sociedad que, al menos de nombre es cristiana, nos hemos acostumbrado muchas veces a ver cruces, a llevarlas en nuestras cadenitas, en el auto, a colocarlas en nuestros lugares habituales de trabajo, en nuestras casas, en las habitaciones. Y la realidad es que llevamos sobre nosotros este símbolo de la cruz, pero ha perdido en muchos sentidos su primer y verdadero significado. La realidad es que para los primeros cristianos y las primeras cristianas, seguramente la imagen de una cruz y la misma cruz significaba mucho más para ellos y para ellas que para nosotros hoy. En el texto del Evangelio de hoy, Jesús anuncia su muerte. Pedro lo lleva aparte, comienza a llamarle la atención, a reprenderlo, diciéndole: Dios no lo permita, esto no puede suceder, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús le dice, ¿se acuerdan que en domingos pasados reflexionábamos sobre los tonos y los textos, ¿no?, de las citas? Y Jesús le dice: no hables así. Esto que estás diciendo, Pedro, no está en los planes de Dios. Pero Jesús, con ese retírate, anda atrás de mí, Satanás, le está diciendo que las palabras
que Pedro le está diciendo son un verdadero escándalo. ¿Por qué es un escándalo? Porque no son los planes de Dios en Jesucristo su Hijo. No es esa la construcción del reino. Por eso Jesús le contesta: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Porque está haciendo un escándalo. Y seguramente Jesús lo está diciendo con mucho amor y también con mucha tristeza de ese obstáculo que Pedro le está poniendo a través de las palabras que Dios no lo permita, ¿no? Como que le está diciendo: Jesús, no hables así. No lo está aceptando Pedro. Claro. Jesús le dice eso a Pedro e inmediatamente se da vuelta y le habla a los discípulos que estaban ahí también. Y les dice esta frase: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Por eso es importante que entendamos que la palabra cruz y símbolo cruz para nosotros hoy no es lo mismo que para los discípulos y los primeros cristianos y cristianas de la historia. ¿Por qué? Porque es evidente que la cruz, como símbolo, como objeto de aquel entonces, no cabía en los planes de Pedro. No era entendido, y seguramente para el resto de los discípulos tampoco. Ni por lo que la cruz podía significar para Jesús, ni por lo que podía significar para el mismo Pedro. En el horizonte de Pedro, en lo que imaginaba para el futuro, había gloria. Por esa pasión de seguirlo a Jesús. Y para los discípulos también. Jesús es el Mesías, el Rey ungido por Dios. Y yo soy uno de sus seguidores. Me espera la gloria del reino junto a mi Maestro, decía Pedro. Y lo pensaba. Ese era el futuro que tenía Pedro en su mente, junto a Jesús. Y al hablar de Jesús, él pensaba eso. Ahora, Jesús habla de su muerte en la cruz en el Evangelio de hoy. Y de tomar la cruz. Y así está poniendo en juego no solo su propia vida, sino la vida y el proyecto de Pedro. Y Pedro, efectivamente, se abruma y se convierte en un obstáculo para Jesús. El proyecto del reino, según Dios y su Hijo Jesucristo, es el opuesto al proyecto mesiánico de Pedro y de los discípulos. Recién lo decíamos. Y por supuesto, al del pueblo judío, con esas ambiciones imperiales. Lo hablábamos el domingo pasado en la predicación también. En este texto del Evangelio hay, a las claras, dos proyectos opuestos. Veamos. Uno es el proyecto que busca alcanzar la gloria del poder de cualquier manera, a cualquier precio, pretendiendo que el fin justifica los medios. Este es el proyecto de un mesianismo que impone su propio orden a cualquier precio y cuya cabeza es el anticristo. Por eso es lo opuesto a Cristo. Y este es el mesianismo del antiguo, tentador hacia el mal camino, o el camino del adversario, que es el sentido del nombre Satanás con el que Jesús se está dirigiendo a Pedro en estas palabras. Desde el proyecto mesiánico, que no es el de Dios, sino del adversario de Dios, o sea, Satanás, es que
Pedro le dice a Jesús con palabras que quizás no nos suenen a nosotros tan extrañas, que use el poder, que Jesús use el poder que tiene. ¿Para qué? Para seguir adelante y establecer el reino. O sea, Pedro le está pidiendo a Jesús que los obligue a aceptar su señorío, a ser sometidos por las buenas o por las malas, y que por supuesto no tolere esa rebeldía del poder. O sea, para Pedro lo importante es establecer el poder y la gloria de nuestro reino. Por eso le está diciendo a Jesús, no seas tonto. El otro proyecto es el del Mesías ungido por Dios, el verdadero Cristo, el pastor que se preocupa por las ovejas hasta el punto de poner su propia vida por cada una de esas ovejas. Este proyecto es el del que se preocupa por el otro, por el que piensa por el prójimo, por la otra persona, por el otro, por la otra. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de exponer la vida por el prójimo. La patria es el otro, se diría en otras palabras. Y es el proyecto dispuesto a arriesgarse por amor ¿a quién? Al necesitado. Es ayudar aunque parezca que el otro no lo merezca. Es entregar la vida, mi vida, para servir al pobre, al perseguido, al discriminado, al marginado, al herido, al lastimado. Claro, aquí cabe una pregunta central, y es esta pregunta a la que nos enfrenta el Evangelio de hoy, y es: ¿por cuál proyecto soy capaz de jugarme como cristiano, como cristiana, y arriesgar la vida? Es decir, arriesgar lo que soy y lo que tengo. Y la realidad es que no es cualquiera el que nos está llamando a arriesgarnos por el proyecto de Dios. Es Jesucristo. Es Jesucristo mismo que nos está invitando a que lo sigamos a Él tomando esa cruz. Este seguimiento de Cristo debe comenzar por el dejar de perdernos en medio de las declaraciones piadosas, tan generales que finalmente no afectan nuestra vida de todos los días. Puede ser hermoso cantar un bellísimo himno sobre la cruz, pero si sigue siendo solo un hermoso himno, o una hermosa poesía, o una hermosa oración sobre la cruz, es solamente eso. La cruz tiene que manifestarse no solo en palabras hermosas que cantamos o decimos emocionados, sino que se tienen que manifestar en la vida, en mi vida de familia, en la vida de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestro estudio, en la congregación y en nuestra misión. Y también, hermanos y hermanas, en esta época tan especial que vivimos en Argentina, también esa cruz debe manifestarse en nuestra militancia constante y en la política. Tomar la cruz es arriesgar. Por amor es dar, es estar dispuesto a perder algo por el otro, la otra, el otro. Es entregar oración, es entregar trabajo y es entregar vida. Finalmente, tratemos de comprender, por supuesto que a tiempo, que siempre que queremos ganar a toda costa vamos a perder lo que realmente vale. Jesús nos advierte, y es a través del Evangelio de hoy, sobre esto. ¿Cuánto esfuerzo para retener lo que finalmente nos satisface? O qué poca, qué miserable satisfacción es solo poder decir: me di el gusto,
Entender esto es finalmente ir encontrando el camino hacia la verdad y la felicidad. La cruz es darnos por el otro. El texto del domingo pasado ya nos llevaba a una gran pregunta, y era: ¿quién es Jesús para nosotros? La pregunta a la que Pedro había respondido en ese momento: tú eres el Cristo. Bueno, el texto de hoy es la contraparte a eso. Si Jesús es para nosotros el Mesías, el Hijo del Dios de la vida, hoy nos tenemos que preguntar qué significa esto con referencia a mi propia vida y mi relación con Dios y con mi prójimo. ¿Cómo voy a seguir a Jesús y a involucrarme en su proyecto de vida? ¿Qué es la cruz, hermanos y hermanas, para nosotros los cristianos y las cristianas? ¿Una mera poesía, un hermoso himno o canción, o es realmente darnos nosotros mismos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a aquella persona que lo necesita y a aquella persona que tal vez creemos que no lo merece, pero finalmente es nuestro prójimo? Amén. Tengamos un momento de oración. Dios, Padre y Madre, amigo y compañero, que nos amas con amor sin límites, llena nuestros corazones de amor a tu voluntad y de confianza plena en ti, para que seamos así valientes testigos de la buena noticia de tu reino en el mundo. Te lo pedimos por Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, que camina con nosotros y nosotras y que junto contigo y el Espíritu Santo vive y da vida por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, un bendecido domingo para todas y para todos.